Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Silvana, si es una de las primeras veces que estás por aquí. Antes que todo, feliz Navidad, espero que la hayan pasado muy lindo, que hayan comido muy rico. Y bueno, hoy les quiero hablar de cositas que me siguen llamando la atención. Ya casi 3 años aquí en España, 2 años y medio y unos meses más. Pero hay cosas que me siguen llamando la atención. Y primero, se me ocurrió hacer este video por un tema en particular y luego fueron surgiendo y me fui acordando de otras cositas o fueron aconteciendo cosas para esta fecha, ¿sí? Por ejemplo, el amigo invisible. El amigo invisible no se hace, o sea, ni me acuerdo cuándo fue la última vez que yo lo jugué en Argentina. Era un juego muy típico en la escuela, pero tal vez en la primaria. En la secundaria ya creo que no. En la primaria me acuerdo que sí lo jugábamos y para eso del 20 de julio, que es una fecha que en Argentina la celebramos mucho, que es el Día del Amigo, que aquí pasa un poco desapercibido. Pero acá se juega mucho el amigo invisible entre grupos de amigos y no solo amigos, niños. ¿Por qué me llama la atención y por qué te lo estoy contando? Porque una clienta mía me dice, oye Silvana, me he pedido, o sea, y eso también me llamó la atención, me he pedido los micrófonos para el móvil para el amigo invisible de mis amigos. Así que muy pronto voy a poder hacerte los vídeos con un mejor sonido. Y claro, me quedé pensando y digo, con tus amigos, o sea, siguen jugando al amigo invisible. Bueno, Dafne, que es mi hija más pequeña, ya está en la secundaria y ella ha jugado a 2 amigos invisibles, uno que propuso un profesor y otro que se propuso en el grupo de sus amiguitas. Me parece perfecto, la verdad que está re linda la idea. No lo he escuchado todavía en ambientes de trabajo, o sea, nadie me lo ha compartido, así que vos que me estás escuchando, si en tu grupo de trabajo, si con tu equipo o lo que sea, juegan al amigo invisible, me lo dejas en los comentarios. De momento lo estoy viendo en el tema colegio y grupos de amigos, peñas, como se le llamaría también. Pero bueno, me ha llamado mucho la atención. Me llama mucho la atención que se utilice en estas fechas, que también lo lindo es que se pone un monto de dinero. Por ejemplo, el regalo tiene que valer alrededor de 10 euros o cuando son más grandes, más dinero. Entonces todos reciben un regalo y más o menos vale lo mismo. Como yo siempre digo, el regalar algo va más allá de un regalo. Por ejemplo, esto que tengo puesto, que está hecho a mano por mi amiga Sofi, un besito para ella, no me lo esperaba para nada. Y digo, el regalo que recibís y no te lo esperabas, no sé, tiene como el doble de valor, porque no te lo esperabas. O sea, para un cumpleaños y tal, uno espera recibir regalos, pero, por ejemplo, ella me regaló esto así tan bonito y en mi color, y se tomó el tiempo de buscar la lana que sea de un color que me gustara. O sea, se tomó el tiempo, buscó el diseño, sabe que a mí me gusta siempre llevar algo, que soy muy friolenta en lo que es el cuello. Entonces, claro, fíjense todo lo que ha pasado por la cabeza de ella para hacerme este regalo. Por eso para mí es súper importante, porque cuando yo pienso en los regalos también, pienso en la persona, qué le puede llegar a gustar, o sea, no comprar algo por comprar. Y entonces esto del amigo invisible está muy bueno, porque cuando te toca un amigo, si te toca un amigo, pensás en una cosa, si te toca otro amigo, pensás en otra, qué le gusta a ese amigo que te tocó. En fin, no me quiero ir por las ramas porque ustedes saben que me pongo play y no me callo, pero nada, me gustó mucho y me hace mucha ilusión que se siga usando el amigo invisible. Yo no he jugado, pero bueno, a ver si me hago algún grupo de amigos o algo para el año que viene jugar al amigo invisible, porque la verdad que me hace mucha ilusión. Contame vos en los comentarios si también jugás al amigo invisible. Otro tema que también quiero que todo esto me lo vayan contando, ustedes que son de otras partes de España, si tienen las mismas costumbres o no. Que algunos ya me han mandado un mensajito porque yo preguntaba la otra vez en mi Instagram, que de paso te recuerdo como siempre, ya estoy muy cerquita de lograr mi primer objetivo, que es llegar a los 10.000 seguidores en Instagram. Estoy cerquita, estoy en 8.000 y pico, pero bueno, vos me podés ayudar, y aparte que en Instagram estoy mucho más que por aquí, por YouTube. Sé que no les estoy subiendo videos tan seguido, a ver si me puedo organizar para que en el 2026 pueda regalarles aunque sea un vídeo por semana. Tengo muchas ideas, pero me está faltando el tiempo y la organización para llevarlas a cabo.
me sigo yendo por las ramas. Pero bueno, ustedes me van dejando en los comentarios si también juegan al amigo invisible y si todo lo que yo te cuento que veo en esta zona, por estos lados, también se da en donde vos vivís. Porque sé que cambian mucho las costumbres. Por ejemplo, acá la Navidad es muy de casa, es muy interna, es muy íntima, muy de familia, de pensar las comidas con tiempo. Acá la gente piensa las compras y las comidas con mucho tiempo de anticipación. El 23, yo pensé que, porque digo, tengo que comprar carne picada, digo, va a estar llena la tienda. Y no estaba llena la tienda, ni el supermercado tampoco. Yo, bien Argentina, dejé las compras para el último momento que tienen que ver con la comida, pero ¿por qué? Porque ustedes ya saben que a mí no me gusta cocinar. Quería este año irme y no cocinar, pasear, ir a algún lugar, no se nos pudo dar, así que me tocó cocinar, pero bueno, lo traté de hacer con todo el amor que podía, pero la verdad que no tenía ganas de este 24 cocinar. Entonces por eso dejé las compras de lo que tenía que ver con la comida para el último momento. Los regalos los hice con mucho tiempo, pero lo que eran las compras de la comida no, porque como les digo, tenía otros planes en mi cabeza. En fin, fui al súper el 23, a la carnicería Aventín, y yo pensé que iba a tener que esperar un montón y no, había menos gente que otro día normal, porque acá la verdad que yo les digo, eso también me llamó la atención. Una semana antes del 24, ya la semana anterior, me estaban preguntando que qué iba a comer, con quién la iba a pasar y sobre todo que qué íbamos a comer. ¿Y ustedes vosotros qué cenáis para Nochebuena? Y yo le digo, no sé qué voy a cenar mañana, menos que voy a cenar. Pero claro, nosotros, como digo, si estuviera en Argentina con mi familia, tal vez sí se programa la comida con tiempo, porque a ver, ¿qué hago yo? ¿Qué hace mi mamá? Y tal. Y en Argentina es muy típico el asado. Es muy típico, pero también se hacen otros platos. Lo que pasa es que el asado siempre va a haber una persona que va a tener que estar al lado de la barbacoa, entonces bueno, por ahí en esas fechas se intenta, a veces nosotros intentábamos no hacer el mismo 24, porque si no uno está recién bañado, cambiadito y todo, y si te toca estar al lado del fuego quedas ahumado. Entonces cuando viene Papá Noel estás todo ahumado y no puede ser. Entonces, en fin, a veces pensábamos otras comidas, pero es muy clásico el asado. En Argentina hace calor, entonces las navidades siempre estamos un poco más afuera, ¿no? Estamos en los jardines, eso yo ya se los conté el año pasado. Es más exterior, pero a la vez hablaba con una amiga mía que me decía que notaba que no había para nada espíritu navideño, había más espíritu de fin de año, de juntarse con los amigos, de despedidas de esto, despedida del club, despedida de los grupos y tal, pero no de la Navidad en sí. Acá sí, acá se celebra mucho la Navidad, se empieza a celebrar como o sea, termina Halloween y ya empezamos a pensar en Navidad. Está muy lindo, pero claro, es una Navidad diferente. Claro, ¿por qué es diferente? No es diferente, o sea, en Argentina también es muy familiar. Pero bueno, acá se acompaña de luces, de eventos, de mucha cultura, de muchas actividades, que los villancicos, que sea, como yo siempre les digo, estoy en un pueblo de 3.000 habitantes, no me quiero imaginar todo lo que sucede en una ciudad más grande. Así que bueno, acá la Navidad se vive. Se hacen muchas cosas en torno a las Navidades. O sea, el Belén. O sea, hay muchas cosas que nos invitan a salir, porque claro, hace frío, te da más ganas de estar adentro, pero bueno, acá la gente sale igual, pero lo que es el 24 y el 25, la verdad que es mucho más íntimo y se notaba, no andaba gente en la calle para nada. Y bueno, y se la pasan con su familia. ¿Qué les estaba queriendo decir con esto? El tema de la comida. Que claro, me preguntaban a mí qué iba a comer el 24. Bueno, yo empecé a preguntar también y acá es muy típico el tema del cardo con bacalao. Cardo con salsa de almendras que me quedé con muchas ganas de probarlo. Así que si me estás escuchando y sos de por aquí y me querés hacer el plato, yo encantada. Porque la verdad que no tengo ni idea cómo saben los cardos. La salsa de almendra se suena apetecible, pero la verdad que no me imagino qué sabor puede llegar a tener. El bacalao lo probé una vez, pero bueno, me encantaría probar esto porque me han dicho que es un plato muy típico. Yo había visto en internet que era el cardo con salsa de almendras típico, pero bueno, ya me han dicho 2 o 3 que es con bacalao también. Así que bueno, contame vos por tu zona cuál es ese plato típico. Me han hablado también mucho del pollo relleno y el año pasado hicimos un pollo relleno para la saga de Navidad. En fin, se le da mucha importancia a la comida, a la reunión familiar, eso me encanta. Es un poco
complicado para quienes venimos de afuera y estamos lejos de nuestra familia, porque se ve a todas las familias reunidas y está muy lindo que mantengan esa costumbre, esa tradición, es muy importante. Pero bueno, para quienes venimos de afuera se nos hace un poquito más difícil todavía. Y ya el 31 es más con amigos o con otras familias también, pero con amigos. Eso también sucede en Argentina. En Argentina el 25, el 24 y el 25 son más bien familiares y el 31 también es más de pasarla con amigos. Nosotros pasamos en familia las dos, el 24 y el 31. En fin, ¿qué otra cosita tenía apuntada para contarles? Que me tengo acá la chuleta, como dicen acá. El tema de la comida que se pasa de generación en generación y que hay una tradición de siempre un plato en particular. Y esto también, así como el amigo invisible, hay otra cosita muy típica que me gusta mucho que se salga del bar. Acá hay un bar muy típico en Graus, La Bullanga, que organiza todas las noches el bingo. A las 9 de la noche tenemos el bingo para quien quiera. Quien hace línea y bingo en el mismo cartón se lleva el jamón, que es muy difícil, pero bueno, ha habido ganadores y siempre hay premio para la línea y para el bingo. Tenemos un bar que siempre, ¿no? No sé si en las ciudades grandes también suele haber bingos, así acá todas las noches podemos ir a la bullanga y jugar al bingo. Pero también se organiza el bingo en las reuniones familiares, cuando se juntan el 24 y cuando se juntan el 31. Por ejemplo, el año pasado, que yo me junté con la familia de Sofi, jugamos a un bingo entre todos, entonces está bueno porque pensamos regalitos, hay regalitos sorpresas, se ponen todos los regalitos ahí, bueno, si hay regalitos para la línea, regalitos para el bingo, no sé, me encanta porque eso también, el tema de los juegos de mesa, también como le digo, tal vez influye el tema del clima que hace que tengamos que estar más adentro, pero yo lo he visto en las películas también y me doy cuenta ahora estando acá en Europa que es muy típico también acá jugar juegos de mesa, pero no te estoy hablando de niños, también de adultos, o sea, de que los adultos jueguen juegos de mesa. O sea, en Argentina es muy típico el truco entre los señores grandes, pero después en los jóvenes no es muy normal jugar a un juego de mesa, juntarse y jugar a algo. Y acá sí, hay muchos juegos de mesa, están muy buenos y se usa, o sea, vos los ves. Es una linda forma de pasar el rato, tanto sea con el bingo, con juegos de mesa. Y hay juegos de mesa muy originales. También me empiezan a salir reels y tal, juegos de mesa y juegos también que se pueden, cuando no tenés carta y no tenés algún juego de mesa, algunos otros juegos que me han salido también un montón de ideas que están buenísimas, que solamente necesitas un dado, una hoja, algunos bolis y ya con eso te arman un juego de mesa. Me encanta. Bueno, también detalles, como les decía, tener detalles, que te regalen algo porque vienen las navidades. Bueno, también fui a hacer un videito que muy pronto lo verán en mi canal de YouTube. Fui a ver cómo se hace el aceite de oliva. Aquí muy cerquita en C. Castilla me han regalado para probarlo, que todavía no lo he abierto porque lo quiero probar con unas tostadas y probarlo con la cámara encendida, obviamente. Así que bueno, muy pronto voy a probar este aceite de oliva que ya vi cómo se hace y el aroma que había en la fábrica. No veo la hora de probarlo, pero lo quiero probar con ustedes, o sea, con un vídeo de por medio. Eso, por eso les digo, detalles, también una clienta ha tenido me ha dado un lote, que yo estaba triste porque al ser autónoma no recibo lote de Navidad. Si quiero me lo tengo que hacer yo. Tengo que sacar de mi presupuesto y hacerme mi propio lote navideño. Pero bueno, entonces está lindo cuando tienen detalles así, está muy lindo. La verdad que no sé, recibir regalos siempre está bueno, pero cuando no te lo esperas, como les digo, tiene el doble de valor. Y tengo un lote que me ha regalado una clienta, besitos para Judith. Y bueno, mi marido, que en el trabajo vino un día con su caja navideña, una cosa así de grande, súper pesada porque tiene como 3 o 4 botellas de vino, de cava, de todo. Turrón. Esta caja no trajo panetones, pero bueno, la del año pasado que yo se las mostré sí tenía panetones, que más un aceite de oliva también, así que ahora tengo aceite de oliva para varios meses. ¿Qué más? Bueno, unas galletitas, en fin, un surtido bastante lindo, pero mucho vino, o sea, muchas botellas de vino, de cava y no sé qué más, porque ustedes saben que yo de vino no entiendo nada. Así que tenemos para celebrar un montón de meses también, gracias a la caja.
Así que bueno, y quiero que me cuenten eso. Cenas de fin de año con la empresa, brindis, el mismo 24 otro brindis. Como les digo, se le da bastante importancia a lo que son estas fechas. Aquí, tanto sea entre amigos y también en el trabajo. Así que bueno, quiero que me cuenten ustedes si por donde ustedes viven también es así, si también juegan al amigo invisible, si también juegan al bingo, si también juegan a juegos de mesa con su grupo de amigos y sus familias, y también si comen más adentro, porque me han escrito desde Andalucía que me contaban que hacían el vermú hasta las 8 de la noche en los bares de la plaza y luego se iban a la reunión familiar. Yo no sé si acá hubo cosas abiertas a las 8 de la noche el 24, la verdad que creo que no, estaba todo muy silencioso y muy oscuro en Graus, así que no creo. Pero bueno, cuéntenme cómo se viven las Navidades, qué han comido de rico, cómo le han pasado a ustedes, si juegan al amigo invisible, todo, quiero que me lo cuenten en los comentarios. Y nada, gracias por estar ahí. Nos vemos muy pronto en otro video y estate atento porque muy prontito te voy a mostrar cómo se hace este aceite, el aceite de C. Castilla. Un besito para todos.